Vamos a grabar. Hola, qué gusto presentar a una de las mejores logoterapeutas que tenemos en México. Pues si no es que la mejor, Olga, tienes con mucho fundamento filosófico de todo lo que ha sido Víctor Frank. Y me da mucho gusto nuevamente que colabores con nosotros, sobre todo para acompañar a las personas que no saben qué hacer en estos tiempos en los cuales estamos guardados por la pandemia que nos aqueja. De hecho, el tema que vamos a tratar tiene relación con eso, es reflexiones en torno a la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva de la logoterapia. ¿Ok? Y bueno, aparte de agradecer a esta amiga y gran mujer, gran logoterapeuta, pues quiero presentarle su currículum. Ella es psicóloga de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, Colombia. Es licenciada en Filosofía y Ciencias Religiosas en la Universidad de Santo Tomás en Colombia. Tiene la maestría en Psicología de la Universidad Iberoamericana en México y el doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad Panamericana en México. No, Después, pues bueno, tiene el diploma. En la Ibero, Panamericana. Sí, en la Iberoamericana en México, ¿sí? Y el diplomado en logoterapia en la Sociedad Mexicana en Análisis Existencial y Logoterapia, diplomado en tanatología, entre muchas otras cosas de las que hace Olga. Realmente siempre está ocupada. Yo cuando la necesito para que me ayude con algo es pedir su ayuda. Olga, no estarás ocupada. Y bueno, pero ahí vamos. Olga, bienvenida. Con gusto, Mari, con bienvenida gusto. a esta conversación. ¿Okay? Muchas gracias. Bueno, en todo lo que te pueda colaborar, pues ahorita todos tenemos tiempo libre. Esta pandemia nos tiene convocados en torno a la familia, la reflexión, la interiorización, a ver qué pasa. Así es. ¿No? Y ver, ojalá y que sean tiempos de gran reflexión, Olga, y de gran ayuda para todos los seres humanos, y que sí exista realmente un cambio, ¿no? Y bueno, desde ahí quiero iniciar esta conversación. Olga, tú tienes muchos años en la logoterapia, sé que hay personas que saben qué es la logoterapia, pero me gustaría volverte a preguntar. Olga, ¿qué es la logoterapia? Muy bien, Mari. Yo creo que podemos empezar con una muy buena pregunta. Bueno, la logoterapia, primero que todo, la tenemos que ubicar como una escuela psicológica. La logoterapia pertenece a las escuelas psicológicas. SUSEC, por allá en los años 30, invita al doctor Víctor Frank a que dentro de la tercera fuerza ubiquemos o se ubique la logoterapia como la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Vienesa porque el tema se ubica en la ciudad de Viena. La primera escuela va a ser el psicoanálisis de Sigmund Freud. La segunda escuela es la psicología individual de Alfred Adler. Y en la tercera fuerza o la tercera escuela queda la logoterapia y el análisis existencial de Víctor Frankl, que es como se llama la logoterapia. Entonces, en corto, es la terapia del sentido de la vida. ¿Qué es lo que el doctor Víctor Frankl dice? Que la vida tiene sentido. La reflexión no va en torno a si la vida tiene algún sentido. Lo que el doctor dice es que la vida de todos los seres humanos tiene sentido. La vida tuya, la vida mía, la vida de todas y cada una de las personas que nos están escuchando tiene sentido, y ese es como, digamos, el llamado, la motivación, el reto de todas las personas a encontrar sentido. Oiga, ¿y podemos decir que este sentido de vida se aparece o hay que trabajar en él? Yo también tengo el gusto, Olga, cuando yo estudié la formación como logoterapeuta fue una de mis maestras, y bueno, de lo que a mí me va surgiendo y creo que pueda ser interesante, pues te voy a ir haciendo preguntas. Claro Este sentido, sí. ¿Cómo lo encontramos, Olga? ¿Cómo? Bien, el doctor Víctor Frank dice que el sentido se devela, se descubre, incluso hasta se puede hablar de construir. Lo que no se puede es crear. El sentido lo vamos descubriendo y vamos haciendo conexión con él en la medida en que vamos haciendo las elecciones. Las elecciones de nuestra vida, y en esas elecciones que nosotros hacemos es donde está la posibilidad de sentido. Por ejemplo, las personas que nos escuchan son casadas, tienen hijos, entonces decidieron en algún momento, eligieron casarse, formar una familia y tener hijos.
ahí en esas elecciones que todas las personas vamos haciendo, está implícita nuestra posibilidad de sentido. Entonces, en el caso de los hombres y las mujeres casados con hijos, pues el sentido de la vida está en ser buenos padres, proveer a los hijos de una buena familia. Y quiero hablar esto más allá de que la pareja sea una pareja estable. Sería lo ideal, ¿sí? Que papá y mamá estuvieran para los niños. A veces no se puede, no quiero ser yo un juez ni una crítica de una situación, digamos, ideal, cuando las cosas no se pueden. Lo importante es facilitarle a los niños la paternidad y la maternidad. Y ahí en esa función, en esa entrega, en ese servicio, es donde se encuentra la posibilidad de sentido. Si hablamos de muchachos o de niños, ¿dónde pueden encontrar el sentido de la vida? En lo que están haciendo. Entonces, si los chicos están en la escuela, ahorita estamos un poquito parados, pero si los chicos están en la escuela y están estudiando, ahí está su posibilidad de sentido. El valor a descubrir es estudiar, ser buen alumno, prepararse para ser un buen ciudadano, prepararse para servir a través luego de una profesión a la sociedad en la cual vivimos. Oye, Olga, ¿qué es lo que está sucediendo en esta sociedad que no es tan fácil descubrir este sentido? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, las posibilidades ocultas, a veces difíciles de accesar al sentido de la vida, están dadas por la sociedad que hemos armado. Habría muchas cosas que yo podría decir, incluso como el tema tiene que ver un poco con la pandemia del covirus. Yo pienso que la pandemia es consecuencia de toda esta vida de carrera, por no decir vida loca, pero toda esta vida de carrera, toda esta vida llena de un montón de cosas que nos llevaron a construir un mundo lleno de banalidades. Por ejemplo, ya les han llegado los memes a todos los hemos visto en la televisión, cuando un futbolista vale más que un médico. El otro día decía una investigadora española que trajeran a los futbolistas para que investigaran el virus e hicieran la vacuna. Entonces, los salarios de las personas de la salud son salarios muy bajos en comparación con la banalidad, lo que puede ganar un youtuber, un futbolista, una actriz, un director de cine. No digo que eso no sea bueno ni importante en la sociedad, por supuesto. Ahorita hay que bendecir a plataformas que nos están pudiendo permitir accesar por el YouTube al Ballet Bolshoi de Rusia, nos están permitiendo visitas guiadas a los diferentes museos del mundo, el Circo del Sol está permitiendo entrar y en funciones gratis. Lo que nos ha dificultado encontrar el sentido de la vida ha tenido que ver o tiene que ver con esta vida egoísta, egotista, solipsista, narcisista, en la cual nos hemos ido sumergiendo por un montón de cosas que pareciera, pero no parece. No es la realidad. Los teléfonos celulares nos hacen perder como si la vida estuviera ahí. El reto que tenemos, y no solamente los chicos, veo muchos adultos Estamos iguales, perdidos en las redes, ¿sí? Perdidos. En una cosa impresionante. No quiero que quede la sensación de que es malo, para nada. Al contrario, que bueno, mira, gracias a la tecnología podemos estar tú y yo aquí y ofrecer esta reflexión a las personas en el exterior. Pero es importante que los seres humanos vayamos descubriendo qué es el servicio, el tener en cuenta al otro. Ahorita una de las cosas que yo ando motivando en los espacios que se me está dando es, por ejemplo, las compras de pánico. Si usted compra 5 botellas de cloro, quiere decir que 4 familias se quedaron sin botella de cloro. Si compramos 10 libras de arroz, quiere decir que estamos dejando a 7, 8 familias sin comer arroz. Lo digo porque ya me pasó. Fui al súper a comprar arroz y no había arroz. Claro, alguien que hizo compras de pánico me dejó sin la posibilidad de comprar arroz. Los gobiernos del mundo han garantizado que vamos a tener comida suficiente. Entonces, no hagamos compras de pánico porque generamos un desabasto. Ahí es donde perdemos el sentido, porque empezamos a pensar solo en nosotros como si estuviéramos solos en el mundo. Y mira,
ya para terminar esta parte, una cosa tan chiquita, porque no es, ni está vivo. El virus no tiene vida. El virus es una molécula que se activa y entonces se empieza a copiar como una especie de fotocopia. Una cosa tan pequeña que no alcanza a ver el ojo, tiene arrodillada A la humanidad completa, Olga, a la humanidad completa, así es. En esta parte de los memes decían y comentaban hoy a los seres humanos, hola, animales en vías de extinción por los seres humanos, ¿no? O sea, como un virus nos tiene, como tú dices, arrodillados, ¿no? A todos arrodillados y tocando nuestra parte más instintiva, Olga. Con esto que tú mencionas de las compras de pánico, este miedo a no tener que comer, a no tener que consumir, pues lo que hacemos ahí es nuestra parte más instintiva y el sentido de vida se va a paseo, Olga, ¿no? Exactamente. Y caemos presa de la angustia, de la ansiedad, que de pronto más adelante podemos hablar de eso. No, me gustaría que lo tocaras de una vez, esta parte de la angustia, porque si algo está generando este encierro es angustia y es ansiedad, ¿no? Es ansiedad que nos puede llevar a perdernos. Entonces, si nos cuentas algo de la ansiedad. Sí, mira, quiero empezar primero haciendo como unas precisiones. El miedo es una respuesta biológica, fisiológica. Ahorita que ando trabajando todas estas cosas, quiero permitirme mostrarles algo con lo que he estado trabajando. Este es el concepto de persona que nosotros manejamos en la logoterapia, es la antropología frankliana. Somos unidad porque el ser humano es uno y tenemos tres dimensiones, dimensión biológica, la dimensión psicológica y la dimensión existencial, que es donde verdaderamente se da el desarrollo de la existencia, más allá de la vida. Lo que quiero precisar es lo siguiente, el miedo es una respuesta fisiológica. Hay una serie de cambios. La sustancia que mayoritariamente se secreta es la adrenalina. Le pido al público que me tenga paciencia porque yo no soy médico, yo soy psicóloga, los médicos describen esto muy bien. Inmediatamente el miedo se produce, todos hemos tenido miedo en la vida. Entonces, por ejemplo, usted, vamos a decir que va pronto, va rápido en su coche y de repente le dan un llegue, no lo vamos a poner trágico. Si usted tenía hambre, si usted tenía sueño, si usted tenía prisa, inmediatamente eso se le quita. Porque el cuerpo empieza a secretar adrenalina para que usted resuelva el tema del llegue y ver que su integridad esté bien, la de la persona que le dio el llegue esté bien y se arregle el problema. El miedo tiene esta capacidad de inhibir ciertas funciones y hacer entrar en acción otras, como la posibilidad de atacar, la posibilidad de defenderse o la posibilidad de protegerse. Ese es el miedo. Y una cosa importante que hemos estado manejando es normal tener miedo. Lo que no nos podemos permitir es caer en manos del pánico. El pánico genera descontrol y nos hace hacer tonterías. Que es muchas veces lo que pasa a nosotros en México, en Ciudad de México, porque esto lo van a ver en el mundo entero. En Ciudad de México estamos bastante acostumbrados a los temblores, pero cuando los temblores son fuertes, hay gente que se anda tirando por la ventana, porque completamente apanicados, el miedo hace que perdamos la razón. La otra respuesta que también es normal y que nos está pasando en estos días está a nivel de la dimensión psicológica y es la ansiedad. La diferencia entre la ansiedad y el miedo es que en el miedo hay un estímulo real. Bueno, los que le tienen miedo a la cucaracha o a los ratones y se ven enfrentados con esos bichos se asustan mucho, la respuesta es real. Hay una situación que eventualmente la persona la considera como agresiva o que ataca su seguridad. En el tema de la ansiedad no hay ningún estímulo real. Son elucubraciones que nosotros nos hacemos. Entonces entra el tema de la ansiedad en esto que estamos viviendo de la pandemia. ¿Y si no hay alimento? ¿Y si me contagio? ¿Y si toco la perilla de la puerta? ¿Y si entonces el de atrás tosió y me llegó volando el COVID? Esa es la ansiedad. No hay un estímulo real, pero damos esta respuesta de miedo. En la ansiedad hay una necesidad, digamos, como de controlar el futuro y lo que no se puede controlar. Por ejemplo, la madre deja ir al chamaco a la fiesta y le dice que le llame a las
12:30. Y son las 12:30 y todo bien. A la 1:45 ya la señora está desesperada. A la 1 de la mañana ni pensemos. Y seguramente empezó a imaginarse y si se lo llevaron, y si se chocó, y si se perdió, y si está manejando borracho. La loca de la casa empieza a volar. Exactamente, esa es la ansiedad. La ansiedad es ante cosas concretas, pero no hay estímulos reales, es más resultado de nuestra cabeza. Y por último está la angustia. La angustia, bueno, tanto ansiedad como angustia vienen el vocablo latino ang, que la ansiedad y la angustia nos llevan a angostura, a estrechez. Por eso si tú le preguntas a las personas dónde sienten, qué parte de su cuerpo siente la eventual angustia o ansiedad, te va a decir que aquí, entre la garganta, el pecho y más abajo la boca del estómago. Hay una sensación como de estrechamiento. La angustia es también una respuesta normal de estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Porque a diferencia de la ansiedad, la angustia sí es ante situaciones mucho más amplias. Por ejemplo, la vida, la posibilidad de perder la vida. ¿Qué va a ser del tema económico? Es normal que muchas personas que han quedado desempleadas tengan angustia. Un padre de familia que tiene que proveer, una madre de familia de la cual dependen unos críos, a veces en unas ocasiones no solamente sus hijos, sino su propia madre. Esto que mencionas es muy importante porque además no es un miedo creado en nuestra mente, no solo es la loca de la casa. Ayer conversaba con una persona y me dice, oye, es que a mi hijo le dijeron, trabaja en una gran empresa multinacional y a raíz pues de un suceso que ocurrió aquí en México, le dijeron, tienes que despedir a la mitad de la plantilla. O sea, no hay vuelta de hoja, ¿no? Entonces, independientemente de todo lo que está sucediendo, pues estamos teniendo estos problemas, ¿no? Exactamente. Y ahí aplica que la persona tenga miedo, ansiedad y angustia. El miedo es a la posibilidad de quedarse sin trabajo y de cómo va a conseguir trabajo pronto. La angustia es si tiene o no tiene ahorro, si tiene posibilidad de hacer préstamo o no hacer préstamo, y la angustia ante el futuro. ¿Qué va a hacer? Si es un padre de familia, el despedido, tenía programado, si seguía trabajando, si las cosas estuvieran en el hubiera que no existe, la posibilidad de mandar a los hijos a una buena escuela, a una buena universidad, todo eso se va a ver entredicho, entre comillas, entre paréntesis. Sí, así es. Así es. Oye, Olga, ¿y qué aplicaciones pueden tener hoy la logoterapia a esta pandemia que estamos viviendo? ¿Qué aplicaciones podemos ver? Esa es una muy buena como pregunta. logoterapeuta te llaman y te dicen, necesito que actúes dentro, sobre todo en el apoyo emocional, psicológico, o, como tú mencionas, y lo que maneja Víctor Frank en esta dimensión espiritual, ¿qué podríamos hacer los logoterapeutas, Olga? Bueno, el campo de nosotros los logoterapeutas es amplísimo. Mira, ahorita tengo un diplomado que pasó de ser presencial a ser virtual, y no te imaginas, digamos, lo fascinadas que están las alumnas con el tema de la logoterapia, porque han habido unas imprecisiones históricas con relación a la logoterapia al decir, porque hay algunos autores que la han criticado y han dicho que es una terapéutica de campo de concentración. No es cierto. Claro que no. Pero ahorita que estamos en una situación de estrechez, que estamos viviendo este tema del COVID-19, estamos pudiendo ver la gran aplicación de la logoterapia en situaciones extremas, porque estamos viviendo una situación extrema. Ahora sí que en situaciones de campo de concentración casi, ¿no? Allá iba, me quitaste la expresión, pero perfecto. O sea, quiere decir que estamos conectadas, estamos empáticas. Así es. No puedes salir y salir es cuestión de vida o muerte, como se vivió en un campo de concentración. Entonces, ahora sí que va a sonar a tips de VIPs, como le digo yo a mis alumnas, pero lo primero que te puedo ofrecer para las personas que nos están escuchando es, mire, no somos ni culpables ni responsables de las situaciones externas, en el sentido de que ninguno de nosotros es culpable ni responsable de la pandemia.
excepto las personas que por X o Y motivo. En ese caso, el gobierno chino con este médico, estos médicos que descubrieron y avisaron y no les quisieron creer, pero hasta allá no llegamos nosotros. Estamos hablando y haciendo logoterapia para la gente de la calle, para ti, para mí, para la persona que nos escucha. Lo primerito, si bien hay circunstancias sobre las cuales no tenemos ningún control y no somos responsables de lo que está pasando allá afuera, ¿para qué sí sirve la logoterapia? Para que yo decida, independientemente de lo que esté pasando en el exterior, cuál es mi actitud interna. Y esto no solo lo vivió Víctor Frank en 3 años de campo de concentración, es la misma situación que mantuvo vivo a Nelson Mandela 25 años en una cárcel, la misma situación que aplicó un Gandhi en la India para lograr con el tema de la no violencia la independencia de Inglaterra, y así podemos escuchar un montón de experiencias. Entonces, no permite. Yo mencionaba el otro día que también, bueno, me hicieron una entrevista de Argentina, mencionaba esta parte importante de hacer estos 3 círculos, ¿no? Y en el círculo de afuera, colocar todo aquello en lo que yo no controlo. Así y en es. esta situación de pandemia, pues lo que yo no controlo es ni el virus, ¿no? Ni lo que decidan los gobiernos, ni estas reglas, eso no tengo nada que ver. Pero en el círculo del centro, o sea, del medio, el círculo del medio, es en aquello que yo puedo influir. Mi casa, sin recomendaciones, para que a mi familia no nos afecte, etcétera, etcétera. ¿Qué es el círculo más pequeño? Es el círculo de tu influencia. ¿Qué sí puedes controlar? Como tú dices, tu actitud a ti mismo y no más, no más. Así es. Ni siquiera a tu marido, ni a tus hijos, ni nada. Si tú haces algo contigo mismo, obviamente se verá reflejado en el entorno, pero de otra manera no hay nada, ¿verdad? ¿No? Y nada más como para... No, y está muy bien, y aquí aplicaría esta frasecita que no necesariamente es de la logoterapia, pero dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces, en estos tiempos en donde tenemos que estar en la casa, con la pareja, con los chicos, con las otras personas de la familia, me contaba una alumna que, bueno, la disyuntiva era si el chamaco se iba para la casa de la novia o si se traía la novia a su casa, o sea, el chamaco y la novia. Y resulta que la novia tiene un chango y perro. Entonces la señora dijo, bueno, a la chamaca sí, pero al chango y a los perros no, porque también acá hay perros. Son situaciones que hay que decidir y hay que tomar decisiones y hay que hacer prioridades y hay que hacer valores. Entonces, en ese círculo que tú decías, el más interno, en donde tenemos un área de injerencia y de influencia, desde ahí tomar las decisiones. Entonces, a donde yo quería llegar es que no vamos a estar solos en casa, excepto los que vivimos solos. Yo a veces cuando me mandan los memes me dan ganas de irme para el espejo para tener con quién reírme. Entonces, los que no tienen esa particularidad o esa posibilidad de tener otras personas para compartir, bueno, ahí veremos cómo nos rascamos la pulga, pero los que están conviviendo, mucho cuidado, porque para otra cosa para las que nos puede servir la logoterapia es esta frasecita, ojalá se la aprenda, ya le he dicho en otro foro, pero es muy aplicable y es, usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí es responsable de la jeta que pone. Entonces, mucho cuidado con las jetas. Y eso va también para los muchachos, porque los muchachos desde que se levantan ya tienen la carota y los niños están con la carota y se anda hablando de aburrimiento. Ningún aburrimiento, hay muchas cosas para hacer. Oye, Olga, ¿y qué me dices de las parejas que se están realmente matando, no? De hecho, vamos a tener también un especialista que nos va a hablar de la relación de pareja en época de pandemia. Muy bien. Es todo un tema, ¿no? Todo un tema. Y ayer hablando con Alejandro Ángel, le preguntaba, bueno, ¿y los amaciatos? ¿Cómo se llevan si estamos encerrados y no podemos salir? O sea, son N cantidad de cosas que se están juntando, pero bueno, yo quiero continuar con el tema de la logoterapia y preguntarte, Olga, ¿se puede hablar de sentido de vida durante una pandemia? ¿Y cómo la podemos vivir hoy? Se puede hablar de, oye, a ver, estás encerrado y busca tu sentido de vida. Arma, diseña, encuentra, no sé.
Sí, por supuesto que se puede hablar de sentido de vida. El doctor Víctor Frankl dice, la vida tiene sentido en todos los momentos que transcurra. La logoterapia no es solamente para situaciones extremas, la logoterapia también es para situaciones buenas, pero si ahora nos tocó una situación extrema, o sea, ¿qué es lo más horrible de lo que está pasando? Porque una cosa es que tú veas que los niños pobres de Birmania, que se cayó el avión en Egipto, que los que tienen el problema para cruzar el río y resulta que tú estás en tu casa viéndolo en la televisión como noticia y resulta que cuando ya el virus llegó y está a la vuelta de tu casa, porque estamos viendo esta situación de discriminación en muchos países del mundo con este personal médico. Entiendo que sea normal que tengamos miedo, pero esa gente está preparada para manejar ese tipo de cosas y al salir del hospital están limpios, se han hecho un aseo y no tienen posibilidad de contagiarnos para subirse al metro, al transporte público, para tomar un taxi. Una cosa importante, ahí está la posibilidad de sentido, en que yo sea capaz de ser congruente con mis acciones, con mis actos, con lo que se está viviendo. Porque entonces entramos al problema de la incongruencia y la incongruencia nunca dará felicidad. La incongruencia nunca nos dará una sensación de completud y plenitud. Entonces, ¿cuál es el sentido de este momento? Que es un momento de sufrimiento. Y ya tú lo sabes, el sufrimiento es parte de la tríada trágica de la logoterapia. La tríada trágica está compuesta por sufrimiento, culpa y muerte. Estamos viviendo una situación de sufrimiento muy grande para la humanidad. Y hasta exactamente, muerte. La muerte nos está visitando de una manera muy violenta. Decía uno de los presidentes de la República que, por ejemplo, la influenza puede matar más personas o el cáncer al año. La gran diferencia con el COVID es su rapidez de contagio. Entonces, ¿dónde podemos encontrar acciones sólidas, congruentes y que nos pueden ayudar a nuestro sentido de vida en medio del sufrimiento? Cuidarnos. Y es que no es solamente cuidarnos nosotros, cuidar a los otros. Porque puede ser que yo tenga el virus, yo sea asintomática, pero ¿qué tal lo estoy pasando con singular alegría? Entonces, sí hay posibilidad de encontrar sentido. Estas son, y coincidió con la Semana Santa, porque es que parece que nos están echando los virus para la Semana Santa, qué barbaridad. Así es. Porque creo que con... Hay un gran mensaje por ahí, ¿no? Sobre todo para los creyentes, ¿no? Sí, en el gobierno del licenciado Felipe Calderón también nos tuvieron encerrados con el, ya no me acuerdo cómo se llama, influencia. No sé H1N1. Ese. Exactamente. Entonces, sí hay posibilidad, Mari. Claro que sí. Claro y todo tiene que ver con que seamos congruentes en nuestros actos. Mucho respeto por la sana distancia, mucho cuidado con las compras de pánico, favorecer, ser un elemento dinamizador en casa, en las relaciones. Y por favor, el ejemplo, la responsabilidad está en manos de los adultos, de los padres de los chamacos, que parece que los papás fueran hijos de los pelados. No. Los muchachos están a cargo de los padres y ahí es donde está la posibilidad de sentido. Y que el muchacho también colabore, si nos están escuchando muchachos y niños, que también colaboren en la casa y se apliquen de verdad juiciosa y disciplinadamente a que si hay que lavar los trastes, a que si hay que barrer, a que si hay que lavar el baño, colaborar y estar todos en esta oportunidad maravillosa de colaborar y de trabajar en familia, ¿no? Pero bueno, Olga, ¿a qué le tenemos más miedo los seres humanos? ¿A morir o a la manera de morir? Porque, pues, yo lo que he hecho con esta pandemia, con este virus, es que la sensación de ahogo es algo que está preocupando a muchas personas, ¿no? Es como, hay personas que pueden pasar este virus, pues, desapercibido, ¿no? O sea, como que no pasa nada. Sin embargo, hay otras personas que tienen que ser intubadas, ¿no? Porque se ahogan. ¿A qué le tenemos miedo? ¿A morir o al cómo morir? Mira, lo que pasa es que esa es una pregunta un tanto complicada porque puede haber muchas respuestas, pero voy a ser muy técnica.
en la respuesta y ya usted se queda con lo que quiera. Según el filósofo alemán Karl Jaspers, ya hemos hablado otras veces de Karl Jaspers, incluso lo llamo Carlito Jaspers, el miedo genuino de toda la humanidad es a la muerte. Miedo. El filósofo alemán Martin Heidegger habla de la angustia ante la muerte. Y según los dos filósofos, tanto el miedo, como en el caso de Jasper, como la angustia en el caso de Heidegger, es a la muerte. Y los dos coinciden en decir que es un miedo o una angustia universal. La angustia ante la muerte se da en todos los seres humanos. Ahora, si usted me pregunta por qué, sí hay una respuesta, hay un porqué. El porqué es porque la muerte nos confronta con algo, primero, que no es conocido, que esa es la respuesta amplia. Y luego la respuesta neurótica a por qué el miedo a la muerte es porque no podemos controlar. La muerte es de los pocos fenómenos, no quiero decir que todos, porque si yo le pregunto a la persona que nos está escuchando, ¿qué puede usted controlar? ¿Está usted pendiente del chamaco en casa y en el momento en que usted da la vuelta, el chamaco ya se furundungó, ya se cayó, ya rompió el plasma, ya pasó el desastre? ¿Por qué? Porque no podemos controlar. En lo que sí podemos confiar es en que la vida fluye y hay que dejar que la vida fluya. Entonces, ¿por qué? Porque la muerte es un fenómeno que es desconocido y nadie que haya muerto y resucitado ha contado. Porque Jesús, que regresó de la muerte, no contó. Y la otra parte es, como vivimos en una sociedad inmersa en los cánones del control, aquí está el objeto del control, porque es que aquí tú entras y todo lo tienes ya, y sientes que tienes una sensación de control. Los enfermos, por ejemplo, que ponen aplicaciones para ver qué está haciendo la pareja, con quién se está chateando, unas cosas impresionantes que desenfrenan esto de acá que yo decía. La muerte es un fenómeno que no podemos controlar. La muerte escapa a cualquier pronóstico, a cualquier premonición, a cualquier cosa. Ahora, la gente en general, lo que yo he escuchado, y es lo que yo digo, porque una cosa dicen los teóricos y otra cosa siente uno y dice uno, claro, a lo que más miedo tenemos no es a morirnos, sino a cómo vamos a morir. Sí, si a mí me dices que me voy a morir en mi camita, quietecita, digo, bueno, pues, ¿verdad? En un infarto no me entero, pero no me digas que me va a dar un cáncer de esos dolorosísimos, donde voy a sufrir yo y mi familia, porque te voy a decir, Olga, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Claro, así es. Entonces, todo va a tener que ver con la reflexión que la persona profundamente se haga. Cuando yo oigo que personas dicen, no, yo no le tengo miedo a la muerte, yo le tengo miedo a cómo me voy a morir, me gustaría darme cuenta cuando esa persona de verdad se esté muriendo, a ver si es verdad que no le va a dar miedo. Sí nos da miedo, el miedo es natural, como también es natural y humano negarlo. O sea, la negación eventualmente nos puede ser útil. Lo que tenemos que tener cuidado es que el ser humano no puede vivir eternamente en negación. Es decir, yo no puedo estar saliendo a la calle bajo el argumento de que a mí no me va a dar nada, a mí no se me va a pegar nada, yo no tengo el COVID y entonces como no lo tengo yo no voy a ser transmisor, porque son cosas que no vemos. Por eso y esta parte de no me va a suceder nada. ¿Quién te dijo que no te va a suceder nada, no? Así es, Olga. Oye, Olga. Perdóname, eso pensó el primer ministro inglés. Y velo cómo está. Un poco esta parte de seguir con la economía y de que si negamos de pronto como que no nos cae. Y mira, el hombre ya está en cuidados intensivos, todos rezando por la recuperación del premier inglés, por supuesto. No nos podemos alegrar de la tragedia de nadie, ni son momentos en la vida para desearle el mal a nadie. Así es, Olga. Y bueno, uno de los grandes temas de la logoterapia y de los caminos para encontrarle sentido a la vida, de acuerdo a lo que maneja Víctor Frankl, la libertad. Y mi pregunta va justo por ahí, Olga. En este momento, que bueno, nosotros en México aún no lo estamos viviendo como lo están viviendo la gente no puede salir a la calle porque te regresa literalmente la policía a tu casa. En Filipinas tienen orden de disparar. Perdón, que te interrumpí. Así es. ¿Qué pasa
con esta libertad en tiempos del COVID? ¿Qué pasa con esta libertad, Olga? Sí, es una buena pregunta este tema de la libertad, porque sí hay muchas personas que se han sentido que no pueden hacer uso de la libertad, a esos que encuentran en la mitad de la playa y que dicen que ellos se quieren quedar ahí. Primero que todo, ubiquemos el concepto de libertad. El concepto de libertad en la logoterapia implica necesariamente, y para cualquier teoría y para cualquier filosofía que hable de la libertad implica necesariamente límites. Es decir, todas las personas que en este momento nos están viendo y escuchando, nos van a poder ver y escuchar si nosotros nos mantenemos dentro del margen de estar en la pantalla. Yo, frente a la pantalla y frente a la cámara, en lo que la cámara me capta, yo puedo hacer muchas cosas, pero si yo me salgo de cámara, ya la persona no ve qué es lo que yo estoy haciendo con mi mano. Ese es más o menos el sentido de la libertad. Ahora, ¿a dónde apunta el concepto de libertad en la logoterapia? El concepto de libertad apunta a que usted y yo, y todos seamos capaces de no sentirnos esclavos de lo que esté pasando afuera. Si usted siente que usted perdió su libertad porque tiene que estar en su casa para no contagiarse, ya usted va por mal camino. ¿Por qué? Porque la libertad no debe depender de lo que esté pasando al externo. La libertad tiene que estar dada desde mi postura interna. Y eso para la vida. Porque pregunto, ¿son más felices los que hacen lo que quieren y lo que les da la gana? Esos terminan muchas veces con muchos problemas. Se le puede denominar libertinaje más, ¿no, Olga? Así es. Entonces, hacer lo que yo quiera, cuando a mí me dé la gana y sin ningún tipo de restricción, eso no es libertad, eso es libertinaje. Y el libertinaje llega a ser incluso más esclavizante, más peligroso y más mortal que este concepto de libertad entendido como delimitación, como límite. El concepto de libertad en la logoterapia implica necesariamente el tema del límite. Así es, totalmente de acuerdo. Oye, Olga, y otro de los grandes temas y caminos que nos muestra Fran para llegar al sentido es la responsabilidad. Pero Claro. si en este momento tenemos la libertad coartada, ¿no? Que bueno, ya nos explicaste. Pero bueno, si a alguien le queda duda, bueno, ya no puedo salir, me están limitando. Yo puedo ser responsable de mis actos por algo que no decidí yo, por algo que no elegí yo, o cómo manejamos el concepto de responsabilidad en estos tiempos, donde otros están decidiendo por nosotros. Claro, sí, y este tema de la responsabilidad ya fue tratado hace mucho tiempo también. Por ejemplo, el tema de porque todo el mundo le echa la culpa, por ejemplo, a Hitler del tema del holocausto y los 6.141.000 judíos, y el resto del pueblo alemán, ¿dónde estaba? Ahora, lo cierto es que no podemos olvidar que por ser seres humanos, inherentemente a nuestra existencia, viene el concepto de la responsabilidad. Inmediatamente yo elijo, viene una responsabilidad. Hay cosas que no elegimos. Y mira, Mari, si nos ponemos a ver lo que no hemos elegido, empieza por la herencia. Herencia, enfermedades y todo lo que nos precede. ¿Qué tal el nombrecito de algunos? ¿Sí? A nivel psicológico, recibimos el temperamento, el carácter y rasgos de personalidad y asuntos familiares. Incluso hay familias que tienen que cargar, por ejemplo, con el tema del suicidio, que el abuelito se suicidó, que el otro hizo una cosa. O sea, y aun cuando nosotros no hayamos elegido eso, nos toca la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el ser humano está inmerso en un contexto social. ¿Sí? Y ese contexto social demanda de nosotros ser congruente. De pronto con lo que no hemos elegido, porque ¿quién escogió el COVID? ¿Quién quiere estar enfermo? Pero la responsabilidad nos llama a quedarnos en casa para detener el contagio. Ya nos los han dicho las autoridades de todos los países. Yo no solamente estoy al tanto de lo que se dice en México, viviendo yo acá en Ciudad de México, sino de lo que se dice en Colombia y de cómo están las cosas en Suiza, porque tengo familiares allá, para ver cómo se van desenvolviendo y cómo está mi gente. Eso es ser responsable. Ser responsable es que yo en el cuidado mío tenga en cuenta el cuidado de los otros.
Y eso es una obligación, eso es mandato, porque el ser humano en la logoterapia es responsable ante sí mismo, ante los otros, ¿sí? Si tú me dices, Olga, quiero tener una conferencia contigo, vamos a hablar del tema de la logoterapia y qué puede aportar a esto de la pandemia, yo no puedo venirte aquí a echar cuentos. Sí, no, Somos claro. responsables con aquello que elegimos. Tienes Y que tener una formación. Exactamente, ser congruente con lo que yo estoy diciendo que hago. Entonces, somos responsables ante nosotros mismos, porque a fin de cuentas nos vamos a tener que entregar cuentas, porque cuando hacemos cosas malas no las hace el inconsciente, las hacemos nosotros. Cuando el ladrón roba, el ladrón no puede decir, es que inconscientemente robé. No, mi vida. Cuando tú robaste, robaste muy conscientemente y sabías lo que estabas haciendo. Lo hiciste a sabiendas. Exactamente, no hay excusa. Somos responsables ante los otros, somos responsables de cuidar la naturaleza, porque ahorita con la pandemia se ha visto todo lo lastimada que tenemos a la naturaleza. El abuso es una cosa. Y fíjate, te quiero hacer un comentario. A pesar de que se ha bajado mucho todo lo que contamina, seguimos teniendo una Ciudad de México nebulosa, una Ciudad de México que la nata no se ha ido. Somos responsables, por último, el creyente es responsable ante su deidad, como la quiera llamar, y el no creyente sigue siendo responsable ante su conciencia. Y ante él mismo, ¿no? Y sí, esa es la primera. Lo que él aporta, por supuesto, así. Olga. Oye, Olga, hay también dentro de la logoterapia un principio del poder de oposición del espíritu. ¿A qué se refiere esto en la logoterapia para poder, pues las personas que nos estén escuchando, ya hablamos de responsabilidad, ya hablamos de libertad, pero ¿qué es esto de oposición del espíritu y para qué nos sirve en esta época de pandemia? Muy bien, qué buena pregunta, Mari. Se nota que eres logoterapeuta. Miren, gracias. El tema del poder de oposición del espíritu sería para poder tener una vehiculización con las personas que nos escuchan. Mañana vamos a hablar de eso precisamente en otra plática. Sería lo que se conoce en general como resiliencia. La resiliencia, que se usa mucho en la tanatología y que es un concepto que viene de la física, que es esta capacidad de los metales o de las cosas de, por una presión, doblarse, pero una vez que cede la presión, la cosa tiene la tendencia a volver a su estado anterior, mientras que la resiliencia es una condición de adaptación y la vas aprendiendo. Lo que tú me estás preguntando, el poder de oposición del espíritu va en la dimensión existencial. Y el poder de oposición del espíritu es una fuerza, una capacidad inherente a todo ser humano. Todos traemos dentro de nosotros, desde la concepción, este poder de oponernos. ¿A qué nos vamos a oponer? A lo que marca este y este. ¿Por qué? Porque este espíritu que es fuerza, poder, no está condicionado ni está marcado por estas dos dimensiones. O sea, no está sujeto ni a la herencia, ni a la educación, ni a los condicionantes sociales. Entonces tiene mucha más amplitud de movimiento. Este es el último recurso al cual todos debemos apelar. Si la humanidad es capaz de salir, que va a salir de esta pandemia, va a ser gracias al poder de oposición del espíritu. Estoy de acuerdo. La otra cosa esta capacidad de resiliencia y que la humanidad es resiliente. Hemos pasado guerras, otras pandemias y aquí estamos, ¿no? Seguimos. Aquí lo interesante, Olga, y que mi gran reflexión está relacionada con, ojalá y no regresemos a la naturaleza. Yo he escuchado pájaros que ya no oía, ¿no? He escuchado y he visto cosas que ya no veía, ¿no? De hecho, hay imágenes que nos han estado enviando. Entonces, ojalá y que esto sirva de aprendizaje, que sepamos leer la vida, lo que la vida nos quiere decir, y siendo diferente a lo que hemos venido haciendo, de perdernos a través de un aparato, de un teléfono, de dejar de convivir y de hablar,
Porque ahorita muchas familias que están encerradas, por supuesto que tienen el aparato y se conectarán un rato, pero ya estar día tras día, tras día, tras día, conectar un aparato, pues creo que va a hacer que perdamos la oportunidad de convivir, de charlar, de conocernos y de descubrirnos día a día nosotros mismos y a los miembros de nuestra familia. Sí, así es. Sí, Mari, yo creo que para ir como ir cerrando e ir dando forma, y lo que yo llamo los tips de VIPS, eso que tú decías es muy importante. Si llega un momento en que te aburres de ver la televisión, entonces, ¿qué sugerencias, qué recomendaciones podemos dar? Yo doy algunas, tú podrás dar otras. Entrevistaron a un astronauta que estuvo un año en la estación espacial. Una de las cosas que sugería, que me parecía muy pertinente: haga un horario. Ahora, como tengo pacientes, bueno, los pacientes los estamos viendo por... Una de las cosas que me decía la chamacona era, es que mi mamá quiere que me levante a las 8 y me ponga a hacer ejercicio y que corra cuando ella me dice algo. Bueno, sí es importante hacer un horario, y hacer un horario que todos respetemos: papá, mamá, abuelos y los chamacos. Pero también le decía yo a los papás cuando me preguntaban, por favor, flexibilice. Entonces, dele chance a los chamacos, por ejemplo, que se acuesten más tarde, y si pues, se están acostando más tarde, pues que se puedan levantar un poquito más tarde. No pasa nada, no va a pasar nada con que el chamaco se acueste más tarde. Eso sí, tener un margen, haga un horario, hora de levantarse, hora de baño si toca. Si no toca baño, no importa. Un día que uno no se bañe, no pasa nada, más si está encerrado. Tener horarios para las comidas, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué nos estamos engordando y ganando peso? Porque nos vamos de crucero, lo que yo digo, nos vamos de crucero. La mejor opción ahorita en época de pandemia: váyase de crucero. Crucero a la cocina, crucero al baño, crucero a la sala, crucero al cuarto. Váyase de crucero, ¿sí? Pero en medio de todo eso, del horario, de tener una disciplina, de procurar comer a ciertas horas, de no, si va a comer, coma frutas o verduras, no lo que engorda. Coma sano. Algo así. También combinar las actividades recreativas con las actividades creativas. Por ejemplo, que haya un tiempo, una hora para leer, y que se pongan a leer el mismo libro. Hay libros que lo puede leer toda la familia, y luego hacemos el comentario. Por cierto, el jueves vamos a comentar un libro, están invitadas varias personas, es este libro del rabino Kushner. Cuando la gente buena sufre. Buenísimo libro, no se lo pierdan, buenísimo. Exactamente. Vamos a tener un chatcito, unas personas para comentar el libro. Entonces, ya ahí tenemos cosas para tener el cerebro expectante. Por ejemplo, los muchachos tienen que hacer tareas. Bueno, hay unos que se están quejando de que les dejaron un chorro de tarea. Entonces, que los papás vehiculicen esta parte, que los muchachos sigan su horario y se saquen un rato para ver la televisión, escuchar música, leer, buscar actividades. Bueno, ahorita vamos a poner el Ballet Bolshoi de Rusia, que está de agrapa. Los museos que te permiten ingresar, etcétera, ¿no? Y hacer eso en familia, salvo que tú tengas alguna otra recomendación. Bueno, sé, realizar algún juego de mesa, convivir, hacer ejercicio juntos, charlar, reír, no sé, hacer una rutina en casa, cocinar juntos, aprender inglés, muchos cursos que hay en línea, muchas actividades que podemos realizar, ¿no? Aquí una mega recomendación que nos dicen es: no se quede en pijama todo el día, y creo que eso es importante. Si no te vistes, si no te arreglas un poco, puede ser un factor de riesgo para caer en una depresión, que es lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las recomendaciones que podemos hacer en esta época. Pero yo tengo una última pregunta para ti, Olga. Dice: ¿qué nos puede decir la logoterapia a más de 50 años de su creación, a un mundo en crisis por una pandemia? Yo no decidí, ¿no? Que yo no elegí, y que mucha gente habla de que nos puede extinguir, ¿no? Sí, mira, es una buena pregunta. La logoterapia sí, en efecto, tiene más de 50 años. ¿Qué nos puede decir? Hay una oración en la Biblia, creo que debe estar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. A 50, a 100 años, la logoterapia, el mensaje perenne será que la vida de todos los seres humanos tiene sentido, aún en las peores circunstancias. Y que nuestro público le quede claro, a pesar de que la situación está dura con esta pandemia, no estamos en lo peor. No estamos en lo peor porque, mire, hay comida. Tienes permiso de salir por lo menos una persona. No estamos en guerra, no se está muriendo la gente por guerra, se está muriendo la gente porque a veces los hospitales no dan abasto para atender enfermos. Los que estamos sanos y tenemos por eso responsabilidad de cuidar nuestra salud y cuidar a los que están a cargo de nosotros. Tenemos todos los recursos de la tecnología para comunicarnos y tenemos la posibilidad de... Está bien que no podamos estar en bonchecito, que eso les gusta mucho a los mexicanos, esta parte de la familia y la comida los domingos y tratar de ver oportunidades en vez de tragedia. Mira, ya para terminar, ayer me decía Mirro, una amiga, que la mamá tiene como Alzheimer, ¿no? Y entonces ya se quiere ir para la casa de Mirro. Entonces la otra hija le decía, mamá, es que no puede salir porque hay COVID. Y entonces con una palabra de esas malas palabras dice, ¿y quién es ese del COVID que no nos deja salir? ¿Sí? Entonces, sí, el COVID está ahí, estamos en una situación emergente, pero para nada, no se confundan, no nos confundamos. No estamos en una situación de tragedia. Lo podemos volver tragedia si no somos responsables, no nos quedamos en casa y no buscamos a Susana a distancia. Así es. Muy bien, Olga. ¿Y qué recomendaciones nos das para cerrar, Olga? Para cerrar, pues trate de buscar las redes. Hay muchas cosas en las redes con las cuales usted se puede entretener. Procure hacer actividades creativas. Hay sudokus, hay películas interesantes. Haga teatro en casa e invite a los chamacos. Olga, perdón, ¿tienes alguna película que esté relacionada con la logoterapia, con esta búsqueda de sentido, como para recomendar, o algunas películas que puedan verse en familia y que nos ayuden en esta parte? Ay, sí, la clásica La vida es bella, esa por ejemplo se puede ver, está una película muy, muy llena de sentido. Ahora sí que me agarraste fuera de base, La ladrona de libros, por ejemplo, también se puede ver y se puede contratar y la pueden ver los chicos, sí, porque la idea es que podamos verlos todos en la casa, las películas. Y si se quiere divertir, pues las de 007, que son de mis preferidas. Yo soy fan de 007, pero desde cuando era Sean Connery y todo eso de por allá de los 60. Claro. Muy bien, Olga. Olga, ¿dónde te pueden encontrar si alguien desea ponerse en contacto contigo o necesita algo de ti? Ah, sí, claro, mira, fundamentalmente mi correo es loaizao@yahoo.com. Ahorita acabamos de abrir en Facebook o en el YouTube con Sentido Existencial. Ahí nos pueden encontrar, en Sentido Existencial. Y por supuesto, Mari, tenemos que seguir trabajando. Ahorita lo tenemos aplazado por nuestro diplomado en logoterapia virtual para todo el mundo. Lo que pasa es que por esta cuestión de la pandemia tocó moverlo. Está aplazado, no cancelado, entonces un poquito de paciencia. Es un diplomado que vamos a ofrecer fundamentalmente entre Mari, la licenciada Mari Castro, y mi persona, para llevar la logoterapia a todos, logoterapia para todos. Entonces, se pueden comunicar contigo también si alguien quiere alguna información pertinente. Sí, claro. Yo particularmente sí quiero decir, no estoy haciendo negocio con esto, no estoy redituando. En el preciso momento en que tú me llamaste para esta plática, con todo el gusto del mundo, porque tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer llevadera esta situación. Que si no trabajamos todos, es de las pocas veces en las que la humanidad porque no estamos en guerra, no es cuestión de políticos, es de todos. Ahora sí es verdad que usted y yo nos tenemos que quedar en la casa y que es la única manera de que no acabemos con la humanidad. Porque si todo el mundo se pone a irse para la calle y a salir, estamos en peligro todos. Así es, Olga.
Me parece excelente y así es. Tenemos el diplomado en logoterapia que vamos a impartir Olga y yo. Así es. Es todo un placer poderlo compartir con Olga y que está para el mes de agosto. Me parece, bueno, agosto, septiembre vamos a ir viendo qué va sucediendo con esta pandemia que sí nos ha llevado a posponer todo esto, pero ya les estaremos avisando. Si les interesa, no dejen de ponerse en contacto con nosotros. Claro que sí. ¿Cómo es tu dirección, Mari? También coaching, logoterapeuta. La Coaching mía es tanatológico. www.cotanempresarialivida.com, pero bueno, ellos ya lo tienen y se pondrán en contacto con nosotros, claro que sí. Olga, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, por ofrecer este tiempo para ayudar a acompañar a personas que en este momento están pasando por una situación de encierro y no están encontrando sentido a lo que sucede. Así es, que Habíamos sí lo hay. programado, sí, habíamos programado la cumbre para mayo de la felicidad, la adelantamos, dada la situación que estamos viviendo, para hablar del COVID. Entonces, muchas gracias, Olga. Muy Gracias bien. por todo lo que nos Con aportas. todo gusto, Mari. Y unas saludes para todas las personas que nos escucharon. Muchas gracias. Gracias a ti, Olga, te quiero mucho y seguimos en contacto. Hasta También, pronto. también bonita. Hasta pronto.